Hare Krishna, muy buenos días. Namaste Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre el tan maravilloso y siempre magnífico Srimad Bhagavatam, el cual he escuchado con atención y con fe completa y con apertura de corazón, es capaz de transformar nuestra vida por completo en lo que se refiere a el tomar en dirección hacia el desarrollo de conciencia de Dios y por tanto de amor puro por Dios. En el día de ayer el texto que todavía pertenecía a la serie de descripciones que está haciendo Arjuna a su hermano sobre cuántas cosas maravillosas los Pándavas habían logrado en su vida, y todo gracias a la misericordia y compañía de su bien amado Krishna, la suprema personalidad de Dios. En el texto leído ayer mencionábamos la temática de cómo el devoto puro del Señor, que está al servicio también puro, dirigido hacia la suprema personalidad de Dios, logra complacer al mismo tiempo a todas las demás personalidades que, por decirlo así, se encuentran por debajo de la persona suprema. Mientras que, sin embargo, debido a su propia forma de pensamiento y de conducirse por la vida, aquel que es devoto de alguna de esas otras personalidades, colocándola a veces sin querer, o sea, de manera no consciente, colocándola por encima, o sea, como prioridad de atención por encima del Señor Supremo, cosa que se vuelve natural debido a la práctica de esa persona, entonces no necesariamente se convierte en alguien querido por el Señor Supremo, ni necesariamente se convierte en alguien querido tampoco por las demás personalidades diferentes a esa personalidad a la cual ella adora. En el Bhagavad Gita el Señor Krishna hace referencia a esto tomando el ejemplo de un gran pozo, o sea, de que aquello que satisface la cantidad de agua que hay en un pequeño pozo, la hay también y aún más en un gran pozo. O sea, lo que se obtiene yendo a un pequeño pozo se obtiene en demasía, o sea, se obtiene aún mucho más yendo al gran pozo. Y por tanto lo que se obtiene adorando al Señor Supremo reúne a todo lo que se puede obtener en las demás adoraciones y aún más, porque se obtiene también la maravillosa oportunidad de servirle amorosamente de una forma directa, o sea, de una forma personal. Y esa es la posición constitucional original de la entidad viviente. Continuamos entonces y continúa Arjuna haciendo acciones recordatorias. Cuando me quedé de huésped en los planos celestiales por unos días, todos los semidioses celestiales, incluso Indra, con el fin de matar al demonio de nombre Nivatakavasha, se refugiaron en mis brazos, que estaban marcados con el arco Gandiva. Oh rey descendiente de Ayamida, actualmente estoy privado de la suprema personalidad de Dios, por cuya influencia yo era así de poderoso. O sea, Arjuna, aún estando en el cuerpo en este mundo, debido a su pureza, debido también a la misericordia concedida por el Señor Supremo, tuvo la oportunidad de acceder a planos de conciencia superiores llamados los planos de conciencia celestiales, donde uno puede percibir e interactuar
con las grandes personalidades controladoras de la creación material, conocida o traducida al español como los semidioses y en sánscrito conocido como los devas. Realmente esos controladores no son ficción. La palabra ficción tiene sentido mientras que algo no se experimenta como realidad. O sea, cuando algo se cuenta o se muestra y ese algo no coincide con la realidad experimentada o al menos comprobable o comprobada por aquellos que escuchan sobre lo cual se está hablando, entonces eso es calificado como ficción. Pero si alguno de los que está escuchando sigue un método determinado y logra a su debido tiempo experimentar o tener acceso a esa supuesta realidad de la cual el narrador está hablando, entonces ya eso deja de ser ficción, porque la está experimentando como realidad, aunque pueda seguir siendo ficción para los otros que no han tenido esa oportunidad. Ya para él deja de ser ficción, y en ese caso entonces la fe, que era débil, incluso prácticamente nula, se establece de manera firme, porque se ha tenido, como se dice comúnmente, una prueba de vida, una fe de vida. O sea, ha tenido una prueba de que eso en verdad sí existe. Entonces hay un determinado plano de conciencia muy elevado, o también se le puede traducir como plano de conciencia celestial, dentro del plano general de conciencia material. Y en ese plano de conciencia, que está dentro de los planos de conciencia básicos, o sea, de los cuales se derivan los demás subplanos de conciencia material, allí se encuentran las moradas de los diferentes principales agentes controladores o inteligencias controladoras de la creación material, que cada una de ellas tiene una función determinada o un área por la cual supuestamente debe estar velando. Esa posición la ocupa o la van ocupando progresivamente diferentes entidades vivientes que van alcanzando determinadas cualidades también muy elevadas, y por tanto, debido a sus cualidades, se convierten en entidades aptas para durante un periodo determinado ejercer ese tipo de administración o de control. O sea, esos planos de conciencia y esas posiciones no es que sean de alguien por siempre, creación tras creación, porque la entidad viviente, en la medida que va cultivando cualidades cada vez más elevadas, y en la medida que va también teniendo ciertas tendencias a las cuales se siente más inclinada, entonces va migrando por diferentes posiciones hasta que logre alcanzar la posición de liberarse de lo que es ya por completo plano de conciencia material y logre acceder a un plano superior, o sea, mucho más sutil aún, el plano de conciencia espiritual. Esta liberación tiene dos posibilidades generales. La liberación de los impersonalistas, que es aquella de identificarse y fundir su conciencia con la conciencia general o total desde el punto de vista impersonal, o sea, el Brahman, la verdad absoluta, donde se pierde toda identidad, donde se pierde toda identificación y donde se pierde incluso todo sentido de existencia. Hay una diferencia fundamental que hay que comprender, que es la diferencia entre identidad o la concepción del yo y la existencia, o sea, la conciencia de la existencia. No es lo mismo el ser que el yo soy. El ser significa que se preserva la conciencia de que existo, o sea, de existencia, existo. Hay conciencia de la individualidad. Dentro de la conciencia de la totalidad se preserva la conciencia de la individualidad, pero sin una identidad de identificación. O sea, yo soy esto, soy aquello, no. Ser, se sabe que hay una conciencia, hay una porción de la conciencia general que a la vez está consciente de sí misma.
Esa porción es el ser, la conciencia del ser individual. Mientras que la conciencia del yo soy es a lo que se llama entonces ahamkara en sánscrito o ego falso. O sea, es cuando ese ser, esa conciencia del ser, dentro de su propio campo de conciencia sucede algún fenómeno con la propia energía de la cual él está siendo consciente y entonces se identifica con ese fenómeno. Y al identificarse con ese fenómeno, razona, piensa de la siguiente manera: yo soy esto. O sea, yo soy eso. Porque si hay una conciencia del ser, pero todavía no hay nada que diferencie absolutamente una cosa de otra, todo es la misma energía indiferenciada, entonces no hay un yo soy. Porque si no hay diferenciación energética, no hay distinción. Si no hay distinción, no hay un yo soy esto. Es simplemente el ser, pero no el soy esto. Pero cuando aparece algún movimiento por la influencia del propio factor tiempo, que es la representación del Señor Supremo, y la influencia de las tres tendencias que siempre están presentes como potencia en la energía material, esas tres tendencias o tres modalidades conocidas como en español una traducción cercana, no es traducción exacta, porque no se puede traducir del sánscrito al español de manera exacta, porque el sánscrito es un lenguaje vivo, todo lo que expresa habla de una experiencia, por tanto, y el español no. Entonces, cuando usted traduce esas tres modalidades, sería la ignorancia o el funcionamiento, la tendencia a la ignorancia, que es la tendencia a la inercia, a la no actividad, a la oscuridad, a la no luz, al no conocimiento. La tendencia a la pasión, que es la tendencia a la creatividad, al movimiento, cuestiones así, y la de la bondad, que es la tendencia a una cuestión reflexiva. No hay ignorancia, o sea, no hay inercia, pero tampoco hay locura de movimiento. Hay toda una armonía que lleva a una reflexión profunda, entonces todo se hace, pero se hace de una forma más adecuada, más inteligente. Entonces esas modalidades siempre existen, esas tendencias existen siempre dentro de la energía material, desde su propia constitución. Cuando la energía material es activada por el deseo del Señor Supremo o la mirada amorosa del Señor Supremo, ella se activa. El Señor Supremo, Señor, es la fuerza activa. El Señor es el dueño, el Señor es el que goza, el Señor es el poseedor, el Señor es el disfrutador. Eso es lo que es el Señor, básicamente. Eso es lo que es la personalidad. Mientras que sus energías son las disfrutadas, las dominadas, las poseídas. Ellas se gozan en ser poseídas por el Señor. Realmente entre el Señor y sus energías no hay diferencia, pero sí la hay. Esto es muy difícil de comprender desde el pensamiento materialista. Es a lo que Chaitanya Mahaprabhu, el avatar dorado, decía: Ashintya Veda Veda Tattva. O sea, Ashintya Veda Veda. Ashintya Veda Aveda. O sea, lo que es inconcebiblemente igual y diferente al mismo tiempo. La categoría de lo que es al mismo tiempo lo mismo y al mismo tiempo no es lo mismo. Entonces, el Señor y su energía son lo mismo desde el punto de vista que todo pertenece al Señor, pero no son lo mismo desde el punto de vista de tatua, de la categoría. El Señor es lo que produce la actividad, es la fuerza activa. Krishna originalmente es la fuerza activa. Krishna desea y entonces ese deseo es reconocido por la energía específica o potencia encargada de ello y pone en marcha todo un mecanismo, un proceso donde ese deseo se satisface. El Señor desea, la energía cumple el deseo, le da satisfacción.
Esa es la cuestión. Y entonces lo mismo sucede con la energía material. El Señor también, por amor a las entidades vivientes que de un modo u otro están deseando hacer su propia historia, están deseando tener por decirlo así, su propio mundo, su propia morada, entonces el Señor, que sabe que esto solamente es posible dentro de la energía material, entonces Él injerta, por decirlo así, Él insemina en la energía material o a la energía material con los átomos activos conocidos como alma o las partículas de su propia potencia activa, o sea, conocidas como almas. Porque allí entonces esas partículas, al ser inseminadas, primero son inseminadas en un estado de conciencia pura, conocida como Vasudeva, radiantes, donde todavía no hay ahamkara, no hay un yo soy, pero ya existen, ya hay un ser. Pero este ser es totalmente puro. Pero una vez estas partículas son insertadas en esa totalidad de materia causal, donde todavía no hay distinción de creación, entonces comienza un movimiento. Porque la propia inserción de las incontables entidades vivientes crea un movimiento en la energía material. Empieza el proceso de la creación. Entonces las tres modalidades que están ahí, por decirlo así, a esperas en la energía material, si les llegaron almas, se activan. O sea, es como entraron reclusos para una cárcel que estaba en reparación. La cárcel había sacado a todos los reclusos para repararla, ya se reparó, estaba lista para ser reinaugurada, pero todavía no habían llegado reclusos. Ya hay reclusos listos, entraron los primeros reclusos, entonces todo el funcionamiento, el mecanismo, la dinámica de la cárcel se comienza a activar progresivamente según el protocolo establecido. La creación material, por decirlo así, es como una cárcel para la entidad viviente en el sentido de que la entidad viviente espiritual se ve extremadamente limitada cuando está viviendo sus sueños de existencia material. No puede desarrollar todas sus potencias, de hecho, no puede ser eterna, no puede ser llena de conocimiento, no puede ser llena de gozo, porque en el mundo material eso no le es posible. Por tanto, es como una cárcel en el sentido que la limita. Entonces entraron los reclusos y las tres modalidades de la naturaleza material dirigidas por el tiempo, el Señor en la forma del tiempo, o sea, el Señor también entró hacia esa cárcel. Él se transformó, asumió el personaje del tiempo, el que lo mantiene todo constantemente activado para que no se detenga el funcionamiento. Y la propia naturaleza material, o sea, todas esas cuestiones empiezan a generar cierto oleaje, donde antes era solo oscuridad o no manifestación. Cuando ese oleaje empieza, esos cambios empiezan a suceder, entonces Vasudeva, que es el estado en el que está la entidad viviente recién insertada, Vasudeva lo percibe. Está ocurriendo un movimiento. Algo está sucediendo en ella. Se habla de en ella porque ese algo está sucediendo dentro de esa conciencia pura. Esa conciencia pura es como el área. Ella no es lo que sucede dentro de ella. No somos lo que sucede. No, somos aquello donde eso sucede. Desde el punto de vista del ego falso somos eso. Entonces esa perturbación, ese movimiento energético, esa combinación y recombinación de elementos es percibida por la conciencia que hasta entonces no percibía movimiento alguno. Por eso no se identificaba con nada. Pero ahora hay movimiento, hay una fluctuación. Y ella, wow, y eso que reconoce como algo diferente a la conciencia, entonces saca la conclusión, bueno, esto soy yo. Y así es que se identifica con la energía material, así se identifica con las tres modalidades, así se identifica con lo que después será su cadena progresiva de causas y efectos, nacimientos o muerte bajo diferentes formas en este
mundo material. El ahamkara o el ego falsos es quien se transforma después en inteligencia, en mente, en sentidos, en objetos. Todo no es más que eso. Parte de la primera identificación errónea de la entidad viviente con la energía material. Y eso que en un principio es muy simple, se va complejizando y miren, es tan complejo ya que no podemos encontrar ni el camino de regreso al principio. Entonces el punto es que el ser y el yo soy no es lo mismo. El ser nunca se pierde. El yo soy es necesario perderlo, dejarlo atrás. El yo soy, que parte de la identificación con la energía material, ese tiene que abandonarse. Cuando eso sucede, a eso se le llama liberación. Entonces esa liberación, estábamos en el punto, sucede básicamente en dos sentidos. La liberación impersonalista, o sea, la liberación donde ya no hay un yo soy, pero sí hay sutilmente todavía un yo soy, que es el yo soy el Señor. Yo soy el Brahman, yo soy la refulgencia, yo soy la verdad absoluta. Porque cuando la entidad viviente se libera de la identificación con la materia y se descubre como refulgencia, como conciencia pura, entonces tiene la tendencia natural de hacer una nueva identificación. Yo soy esto. Y como lo único que está percibiendo es puro resplandor, dice entonces, yo soy este resplandor, yo soy la verdad, yo soy Dios porque esto es Dios. Entonces que ella se identifica con el Señor. Esa es la última trampa que la entidad viviente tiene que superar en su camino hacia la liberación perfecta, que consiste en volver a su posición original realmente, una posición de actividad continua, pero guiada desde el amor puro y en compañía constante del Señor Supremo. Entonces la segunda opción de liberación es trascender el Brahman, trascender la concepción de resplandor impersonal y comenzar a acceder a un estado de conciencia donde todo es conciencia, pero esa conciencia es variedad. Sin dejar de ser conciencia pura, o sea, sin la más mínima gota de energía material, hay una energía diferente entonces, la energía espiritual es quien lo cubre todo. Y esa variedad está conformada en su totalidad de energía espiritual, es decir, de conciencia pura. Pero esa conciencia pura tiene distinciones, por eso es que hay variedad. Es lo que se le conoce entonces como el reino de Dios, la morada del Señor. No se puede acceder a esa morada si yo me fundo en el resplandor divino, si yo pierdo incluso la noción del ser. Yo voy a seguir siendo porque no se puede dejar de ser, pero pierdo la conciencia del ser. Para el devoto eso es terrible porque él lo considera como un suicidio, porque si pierde la conciencia del ser, entonces pierde también la conciencia de la compañía de su amoroso Señor. Y cuando alguien que ama de verdad pierde la compañía o la conciencia de la presencia o de la compañía del ser amado, ese es el peor de sus sufrimientos. Eso lo pueden saber cualquiera de ustedes que haya perdido en algún momento a un ser muy amado. De cualquier forma, ese es el peor. De hecho, el simple hecho de pensar en la posibilidad de esa pérdida, no solo de pérdida de que las otras personas salgan de tu cercanía o salgan de tu vida, sino que eso suceda pero porque seas tú quien salga. Por ejemplo, sabes que vas a caer, vamos a suponer que alguien sepa conscientemente que va a caer en un estado de coma por un tiempo indefinido.
Ese alguien tiene hijos pequeños e incluso tiene seres queridos y siempre no lamenta tanto el futuro estado de coma, sino como el que no va a poder jugar con su niño, no va a poder disfrutar. Es terrible. El sufrimiento de amor es el peor de todos los sufrimientos, el sufrimiento de la ausencia del ser amado. El peor de todos los sufrimientos para aquel que está predominado por la modalidad de la bondad. Entonces, por tanto, pensar en la posibilidad de perder la conciencia del ser, no, ni siquiera. Por eso no le interesa ese tipo de liberación, sino que de hecho le huye, la detesta. La liberación del devoto, la liberación para aquel que ha comprendido a profundidad lo que significa el ser y lo que significa el ser supremo y la relación natural que hay entre ellos. Su liberación consiste en aquello que el envidioso materialista considera esclavitud. O sea, la liberación del devoto es todo lo contrario al concepto de liberación materialista, incluso al concepto de liberación impersonalista o abstracto, porque es la liberación del devoto consiste en entregarse completamente a la voluntad del amado. Y entregarse puede parecer que es lo contrario a liberación, porque si me entrego a alguien y quedo subyugado por ese alguien, entonces ¿cómo voy a estar libre? Pero la entrega por amor es al mismo tiempo perfecta entrega, subyugación perfecta y plena libertad. Esos conceptos dejan de ser dualidad, dejan de ser contrapuestos y se reúnen todos en una realidad maravillosa y perfecta, donde permanecen al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo es entrega, al mismo tiempo es subyugación y al mismo tiempo es libertad plena y al mismo tiempo no son ninguna de esas tres cosas. No intenten comprenderlo, no intenten explicárselo a nadie, no se puede comprender ni explicar. Hay que simplemente encauzarse con confianza y determinación en el método propuesto por los grandes acharyas o grandes santos y llegar un día a experimentarlo. Hay que experimentarlo. La propuesta védica, la propuesta del Señor, la propuesta de las escrituras sagradas que hablan en serio sobre la espiritualidad no son para que tú las entiendas completamente porque no se puede. Son para que tú creas que son ciertas, asumas el método que te propone, entrenes y entrenes y entrenes hasta que evoluciones de tal manera que llegues al estado y puedas comprobarlo por ti mismo. Esa es la cuestión y esa es también la invitación. Que la gracia y el amor de nuestro Señor, el único, verdadero y supremo Señor, nos acompañe, nos guíe, nos oriente y nos estimule a través de la presencia de algunos de sus representantes. Que tengamos la dicha inmerecida de que a nuestra vida entre algún representante fiel del Señor Supremo y que tengamos nosotros la suficiente capacidad de lucidez como para detectarlo, aunque venga disfrazado de lo que venga disfrazado, y dedicarnos a su amoroso servicio. Porque si no sucede eso en nuestra vida, lamentablemente entonces nunca saldremos de la cárcel, de la confusa cárcel de la existencia material, y si nunca sucede esa salida, entonces nunca podremos despertar a nuestra verdadera realidad, donde la eternidad, la conciencia plena o el conocimiento y la bienaventuranza o gozo son en totalidad, o sea, ocurren sin límite y continuamente. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada.